Estamos hablando de teología básica. No estamos hablando de cosas complejas, sino de cosas básicas. Muy bien. ¿Qué dijimos de la Trinidad? Hay dos conceptos que son muy confusos o que generan mucha confusión en la gente con respecto a la Trinidad, que les dificulta entender el tema de la Trinidad, y dijimos que es la esencia y la subsistencia. Esencia y subsistencia. ¿Listo? Dijimos que, hablando literalmente de la esencia, Dios es uno en esencia. Él es uno en esencia, pero en su unidad hay tres personas diferentes. ¿Listo? Dijimos que son iguales: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Listos? Muy bien. Pero tienen una misma naturaleza. Entonces, Dios es uno en esencia, pero en unidad son tres personas. En su unidad son tres personas. Y una manera de entender esto es mirando al hombre. Mirando al hombre. El ser humano es ¿qué? Alma, Hablamos, cuerpo y espíritu. muy bien. Hablamos de dos conceptos. Un concepto que es dicotómico. Este concepto dicotómico dice que el hombre simplemente es alma y es cuerpo. Es decir, de dos. Dicotómico. Y este concepto dicotómico viene de la filosofía de la antigua Grecia, por allá de estos personajes de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, etc. Y especialmente Platón fue el que promovió la filosofía dicotómica, o también conocida como el dualismo, donde él decía que había una parte del ser humano completamente perfecta, que es el alma, que es inmaterial, que no es física, es metafísica, es decir, va más allá de lo físico, y una parte física. Y él sostenía que lo que el cuerpo hiciera no podía contaminar el alma. Entonces usted por eso podía vivir como quisiera, hacer lo que quisiera, pecar lo que quisiera, igual el alma era perfecta y mantenía pura. ¿Listos? Pero sabemos por la Biblia que esto no es de Dios. Y está el concepto tricotómico, donde este concepto sí habla, desde el punto de vista bíblico, que el ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Bueno, hasta ahí estamos claros. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el ser humano es o es trino o es tricotómico, es decir, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿Listos? Bueno, ahora, como el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, es tripartito, es tricotómico. Entonces, para explicar mejor el tema de la Trinidad, podemos decirlo de la siguiente manera: en esencia, nosotros somos tres en uno. ¿Me hago entender? Usted en mí no ve por un lado el alma, ni por el otro el espíritu y por el otro el cuerpo. No, usted ve en mí una unidad. Usted en mí ve una unidad. O sea, usted me está viendo y ve una unidad, es decir, ve a John Jairo. Pero usted no diferencia el uno del otro. Sin embargo, esa es la esencia, esa es la unidad, ¿sí? Pero en la subsistencia ya cada uno cumple funciones diferentes. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, el cuerpo tiene una función, el alma tiene una función y el espíritu en el ser humano tiene otra función. ¿Listos? Por eso es que con respecto a la Trinidad hay que entender y diferenciar lo que es la esencia y la subsistencia. Entonces, en esencia, Dios es uno.
en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Listos? En esencia, Dios es uno, en esencia. Pero en subsistencia, cada uno son diferentes. Son tres personas con funciones diferentes. Pero en esencia tienen una función. ¿Listos? Entonces una cosa es esencia y otra cosa es subsistencia. ¿Hasta ahí estamos claros o tenemos preguntas? Estamos claros. Y cada persona cumple una función diferente. ¿Son específicas de cada persona la función? No, la función del cuerpo en todos los seres humanos es la misma. ¿Cuál? Permitirle al ser humano movilizarse en este mundo natural. Permitirle al ser humano movilizarse esta es la función del cuerpo, ¿cierto? El Espíritu Santo se comunica al ser humano a su espíritu. ¿Listos? Y el espíritu le habla al alma y el alma direcciona el cuerpo. ¿Listos? El Espíritu Santo no le habla al alma del ser humano, no, es al espíritu, esa es la función del espíritu del hombre, ¿sí? Es esa parte espiritual. Cuando una persona no es creyente, esto es lo que está muerto. Está muerto en el sentido de dormido, muerto a las cosas espirituales, muerto a las cosas de Dios. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces, la Trinidad funciona no a través de la dicotomía, sino de la tricotomía. Y tenemos allí, podemos mirar qué dice la palabra en Hebreos 4:12. Esta es la base bíblica de la tricotomía. ¿Listos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchen. Y más cortante que toda espada de dos filos. Sí. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué vemos en esa porción? ¿De qué está hablando esa porción? De tres partes que tiene el ser humano. Penetra hasta partir el alma. ¿Y qué más? Y el espíritu. ¿Y qué más? Los tuétanos. Y ya habla del cuerpo. Los tuétanos, las coyunturas. ¿Ven que ahí están las tres partes? ¿Listos? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ven que es completamente bíblico decir que el ser humano es tripartito. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, hablamos hace 8 días de un concepto que mucha gente no conoce, que es una teofanía. La teofanía es cuando en el Antiguo Testamento se insinúa la Trinidad, pero no se habla explícitamente. Y muchísima gente dice y sostiene que literalmente la Trinidad no existe porque en el Antiguo Testamento no se menciona. Error. Sí se menciona. No se menciona explícitamente, pero sí está implícitamente. Es decir, se insinúa. Eso es lo que se conoce como una teofanía. Miremos Génesis 1:26, por favor, rápidamente. Vamos a ver ejemplos de la teofanía, de una teofanía en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Está hablando de la Trinidad? No, pero implícitamente sí. Es decir, si Dios es trino y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo está haciendo trino al hombre. Génesis 11 del 5 al 8. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo está manifestada la teofanía ahí? Los hombres son uno. Es decir, en esencia se hicieron uno para lograr que un objetivo en subsistencia era completamente diferente. Muy bien. Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Otra vez. Es que fíjese que hay que leer y uno como que no detecta. Otra vez. Después oí la voz del Señor que decía: Oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por quién? Por nosotros. ¿Quién es nosotros? El pueblo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando Dios. Y Dios, dice el profeta, escuché al Señor decir: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Está hablando Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿Nosotros quiénes? Jesús vendrá. Ah, está hablando del Señor Jesús. Está hablando el Padre. Y dice: ¿quién irá por nosotros? O sea que Él no está solo. Espíritu Santo y el Hijo. ¿Quién irá por nosotros? Ahí está la teofanía. ¿Ven? Y así hay muchos versículos. ¿Listos? O sea, nosotros viene siendo la Trinidad. En ese caso, hablando del Señor, sí, Señor. Muy bien. Dijimos que la Trinidad es un concepto inocultable. Inocultable. En el en el Nuevo Testamento tenemos citas. Por favor, tome nota. El Padre es Dios, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 1:8? Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Más del Hijo dice. Entonces, el que acabamos de leer aquí en Efesios nos está diciendo que Dios, Padre, es Dios. El Padre es Dios. Aquí nos está diciendo que el Hijo es Dios. Otra vez. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de su reino. Muy bien. ¿Y qué dice Hechos 5 del 3 al 4? Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida y estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Padre es qué? Dios. Dios es Padre. Dios. ¿El Hijo? Es Dios. ¿El Espíritu Santo? Es Dios. Es Dios. Ahora, frecuentemente en la Biblia aparecen las tres personas de la Trinidad asociadas como uno solo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miremos Mateo 3, 16, 17, ¿qué dice? Mateo 3, 16, 17. Y Jesús después
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos. ¿Quién fue bautizado? Jesús. Y he aquí los cielos Fueron abiertos. fueron abiertos, sí. ¿Y qué pasó? Y de aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Quién fue bautizado? Jesús. El Hijo. ¿Quién se manifestó cuando se abrieron los cielos? El Espíritu Santo. Siga. El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muy bien. Y una voz. Y siga más adelante. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. El Padre. ¿Se dan cuenta cómo está manifestada la Trinidad? Listos. Ahora miremos 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Otra vez. sean con todos vosotros. La gracia, del Señor Jesucristo, sí, el Hijo, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo el Espíritu Santo sean con todos vosotros. sean con todos vosotros. Entonces, fíjense cómo la Trinidad sí está plasmada en las Escrituras, en el Antiguo Testamento en forma de teofanías, insinuaciones, y en el Nuevo Testamento de una manera explícita totalmente. Muy bien. Ahora, vamos a ver doctrinas y conceptos errados que se mueven alrededor de la Trinidad. Doctrinas y conceptos errados de la Trinidad. ¿Listos? Vamos despacito. Si hay preguntas, todas las preguntas que tengan, pues vamos hablando y vamos charlando y vamos aclarándolas. Si hay preguntas por internet, también las personas que nos estén viendo, pues todas las preguntas bienvenidas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí en este punto? Doctrinas y conceptos errados de la Trinidad. ¿Listos? Digamos, creencias que la gente tiene que son equivocadas con respecto a la Trinidad. Y una de ellas es el concepto de la subordinación. Subordinación. ¿Qué dice este concepto? Que el Hijo, el Señor Jesús, está subordinado al Padre y el Espíritu Santo está subordinado al Hijo. ¿Listos? Ese es un concepto equivocado y la gente cree, y aún muchos creyentes creen, que literalmente en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay como jerarquía. Entonces el uno está subordinado al otro, y este es un error, porque ellos los tres son Dios, ya lo vimos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo que pasa es que en su subsistencia, en su función, en esencia son uno, ya lo vimos, en esencia son uno, pero en subsistencia tienen funciones diferentes. ¿Listos? Pero son Dios. ¿Listos? Entonces no hay subordinación en la Trinidad. ¿Amén? Amén. Bueno, ese es el primero. El segundo concepto equivocado con respecto a la Trinidad es el que se conoce como el arrianismo. Arrianismo. El arrianismo. Este movimiento o concepto filosófico enseña que el Hijo no tiene divinidad. Usted habla, por ejemplo, con un testigo de Jehová y ellos dicen: no, nosotros creemos que Jesús existió, que fue un profeta, y habla con muchísima gente y creen, no niegan que históricamente el Señor Jesucristo sí murió en la cruz, ¿sí? Y que sí dio enseñanzas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero literalmente ellos dicen: Él no era Dios. Nosotros sabemos que Él fue hombre, pero que fue también Dios. Es decir, tenía una parte humana y tenía una parte divina. El arrianismo es ese movimiento filosófico que niega la divinidad de Cristo.
niega la divinidad del Hijo de Dios. Grave eso, ¿no? Herético. Es herético, completamente. Porque si el Señor no fue divino, entonces no fue enviado por Dios, no es válido como sacrificio en la cruz para nosotros. O sea, se nos cae absolutamente todo. Toda la creencia, toda la doctrina se cae. Luego está otro movimiento que se conoce como el monarquismo modalista. El monarquismo modalista sostiene la creencia o el principio filosófico de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres modos, no tres personas. Son tres modos, es como una adefesio de Dios que tiene como tres cabezas. Como si fuera un dios pagano de estos que se inventan en la India o bueno, en tantos lugares que tienen que... Tres modos pastores que hacen cosas diferentes. Correcto, pero que no son tres personas. Y cada uno es diferente. O sea, no viene siendo uno solo. No. Son tres. Que son tres modos, pero no tres personas. O sea, es un Dios con tres cabezas. ¿Podría poner un ejemplo, pastor? Discúlpame. Sí. Una cabeza, dos cabezas, tres cabezas. Así, y un solo cuerpo. Es que se llama en la mitología griega hay un animal que tiene tres cabezas. No, muchos. La India también. Sí, esos son deidades y son cosas, son digamos dioses paganos, demonios que tienen tres cabezas. Entonces, Una quimera. el monarquismo modalista sostiene que Dios es esto, pero no son tres personas en esencia, tres personas diferentes. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que sostiene la palabra de Dios. Pero esta filosofía, este movimiento, el monarquismo modalista, dice que no son tres personas, así como usted lo está diciendo, sino que es simplemente una sola persona con tres modos diferentes de manifestarse. Lo cual es una herejía, ya lo hemos visto por la palabra que no es así. ¿Listos? Está el triteísmo. Triteísmo. ¿Qué dice el triteísmo? Que son tres dioses. Es decir, ellos creen en la subsistencia, son tres dioses, pero no en la esencia. Es decir, que no son uno solo, ¿ve? Sino que simplemente son tres dioses y ya, pero que no son uno solo. Ese es el triteísmo. El monofisismo. Yo sé que estos términos son nuevos y son rarísimos, pero es bueno que sepamos y conozcamos todo esto, porque esto se mueve alrededor del tema de la Trinidad, para negar la esencia de Dios, la subsistencia de Dios. El monofisismo es muy parecido al monarquismo modalista. ¿Por qué? Porque el monofisismo sostiene que Dios tiene una naturaleza, pero que Él no es trino. Él no es trino. ¿El monarquismo qué? El monofisismo, al monarquismo modalista. El monofisismo sostiene que Dios tiene una naturaleza y niega la Trinidad.
Aquí pueden clasificar muchas religiones que conocemos hoy, ¿sí? Como por ejemplo los testigos de Jehová, pueden clasificar ahí, donde ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, le llaman. Dicen que es una fuerza activa, que simplemente es una manera diferente en cómo Dios se manifiesta, y ya, pero que Él no es trino, que Él es uno en esencia. O sea que ellos están negando el Espíritu Santo. Siempre. Ellos no creen. Porque es el único pecado que Claro, perdonan. es correcto, la blasfemia. Ellos no creen en la existencia del Espíritu Santo. Y las Biblias que ellos utilizan están todas manipuladas por ellos para promover su creencia. Los mormones también creen mucho en este tema, ¿sí? En el monofisismo. Luego vienen los socicianos. Los socicianos. El Padre es Dios, el Hijo es hombre y el Espíritu Santo es poder e influencia. O sea, el Espíritu Santo no es Espíritu Santo, sino que es poder e influencia, y el Hijo simplemente es un hombre. Discúlpeme, pastor, ¿podría volver a repetirlo? El Socicianos, de socio. Es Dios, el Hijo. Entonces, el Padre es Dios. Ellos sostienen que el Padre es Dios, que el Hijo simplemente fue un mero hombre, Jesús, un mero hombre y ya, y que el Espíritu Santo es poder e influencia. No lo reconocen tampoco como una persona. O sea, los socicianos dicen que el Hijo es un hombre natural. Sí, que no es ser parte humano, de Dios. Ser humano. Sí. Punto. O sea que no creen que fue un profeta más o algo así. Correctamente. No creen. Él no resucitó, ni vive, ni reina, fue un ser humano y ya. Grave. Punto. Entonces, ¿qué pasa? De pronto en los unitarios está más Sí. el monofisismo, porque el monofisismo sostiene que Dios tiene una naturaleza y niegan la Trinidad. ¿Sí? Pero Bueno. al decir que es poder e influencia, si le están dando un atributo al Espíritu Santo. No, señora, Pero dicen que es No, poder señora. e influencia. pero no es persona. Niegan que el Espíritu Santo es una persona. ¿Ven? Unitarios y liberales. Unitarios y liberales. Entonces, ¿ellos qué sostienen? El Padre es Dios y es trascendente, es decir, está por encima de absolutamente todo. El Espíritu Santo es inmanente, es decir, está en todo lugar, hace parte de la esencia de las cosas, acuérdense, eso es inmanencia. Sí. Y el Hijo es maestro de los dos, del Padre y del Espíritu Santo. No. Esos son los unitarios y liberales. Por eso ahí están, pueden clasificar los Jesús solos. Los Jesús solos, donde es Jesús el que lidera absolutamente todo y lleva toda la batuta de todo. ¿Listos? Disculpa. Bueno. ¿Y el Padre es Dios y trabaja aquí? ¿De qué o qué? ¿Por qué? No, que dice que el Padre es Dios y trabaja. El Padre es Dios trascendente, está por encima de todo. El Espíritu Santo es Dios inmanente, hace parte de la esencia de las cosas, lo que es completamente falso. Ya lo enseñamos hace 15 días, la inmanencia de Dios, que es un atributo de Dios. ¿Sí? Listo. Y el Hijo es maestro de los otros dos, del Espíritu Santo y del Padre, lo que es completamente herético. Eso no está en la Biblia. ¿Listos? Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Una pregunta, ¿de dónde salen todas estas filosofías? ¿Son de hombres? Sí, porque esto nunca lo habíamos ¿De oído. dónde los Si no es de la Biblia, ¿de dónde viene? Del mundo. Del mundo. Y su merced. Y si es promovido del mundo, estos son doctrinas de qué? Paganas. De demonios. La Biblia lo dice. Y en eso han sido atrapadas muchísimas personas.
Mire, es increíble ver cómo los musulmanes están creciendo. Yo no sé de dónde los pentecostales y los carismáticos dentro de la iglesia cristiana se paran en sus púlpitos gigantescos con sus iglesias a reventar y dicen: estamos en avivamiento. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que están en avivamiento? Porque tienen cientos de miles de personas yendo a una iglesia. Eso es un avivamiento, montonera. O sea que hubo avivamiento cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, donde dice la Biblia que habían 5,000 hombres. Se calcula que eran muchos más, 20,000, 25,000, porque estaban hombres con sus esposas, sus hijos, etc. Hubo avivamiento al día siguiente cuando la gente fue a buscar a Jesús y le dijeron: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor les dice: amén, gloria a Dios, aleluya, estamos en avivamiento. Mire la gente haciendo cola para entrar a la iglesia, qué maravilla, qué belleza. Miren los edificios y los templos inteligentes que estamos construyendo. Eso es avivamiento. Tener una iglesia lujosa, sillas apoltronadas, entapetado el piso, tener un lujo maravilloso en el púlpito y la gente está descrestada con eso y anhelan servirle a Dios solo por lo que están viendo de lo popular, de ser famoso, de ser reconocido, etc. Yo le aseguro a usted que más de uno que dice querer servirle al Señor, si el Señor le dijera: listo, mijo, usted no me va a servir a través de un púlpito, se va a ir a un lugar de zona roja en el mundo, donde todo el mundo aguanta hambre, a predicar la palabra, y usted también va a aguantar hambre y va a soportar persecución y peligro de muerte. A ver cuántos siguen con el deseo de servirle al Señor. ¿Por qué todos estos teleevangelistas y ahora hacen campañas y ahora es tour auténtico y una cantidad de cosas? Allá va la gente de trompa a pagar. ¿Para qué? Para ser entretenidos. Por eso Charles Spurgeon dijo, con toda la razón, y lo dijo hace tanto tiempo: llegará un momento que en las iglesias los payasos empezarán a entretener a las cabras. Hoy la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Esa es una realidad que nosotros no podemos negar. La estamos empezando a ver. La apostasía ha venido aumentando y lo más aterrador es que la apostasía va a nacer dentro de la iglesia. Dentro del cuerpo de Cristo se está promoviendo la apostasía hoy, con ese evangelio de la prosperidad, con ese evangelio liviano, con ese evangelio light, con esos mensajes donde se le están dando mensajes políticamente correctos a la gente para que usted se sienta bien. Son mensajes calculados, bien elaborados, de manera que no le voy a herir, no le voy a dañar sus oídos de porcelana y su corazón de cristal, para que usted siga viniendo a la iglesia y la iglesia crezca. ¿A eso le estamos llamando avivamiento? Para que crezca. Entonces, ¿cuál avivamiento? Los musulmanes son la religión, si vamos a hablar de avivamiento, ellos sí están en avivamiento. Ellos sí están en avivamiento. Entonces, es decir, si vamos a medir la unción, la presencia de Dios, el mover de Dios, el respaldo de Dios, de acuerdo a los milagros, de acuerdo a las señales y a los prodigios y al tamaño de una iglesia y de la cantidad de gente, nosotros los cristianos somos los que menos estamos en avivamiento. En eso tenemos que ser claros y abrir los ojos. No le metan ese cuento a la gente. Avivamiento, Colombia en avivamiento, cuando es un país sumergido en la corrupción, sumergido en las drogas, en las enfermedades de transmisión sexual. Mire la delincuencia cómo está disparada cada día. Hoy estamos viendo cosas que no se veían antes. Ahí salió una noticia de cómo están atracando aquí por la 134 en los semáforos, 4, 5, 6, 7 carros, rompen vidrios, 4, 20 tipos. Eso antes no se veía. Entonces, avivamiento cuando los muchachos se agarran a puñal después de un partido porque usted tiene una camiseta de un color y yo de otra. Avivamiento cuando tenemos los niveles de corrupción que tenemos en el país.
Avivamiento cuando tenemos los niveles de violencia en contra de la mujer que tenemos en el país y los niños. Y el tema de Latinoamérica, perdón, de Colombia, no dista mucho de lo que está pasando en otros lugares. En México, Dios ha permitido en su misericordia que se levante un remanente, que somos nosotros, los que hacemos parte de la iglesia a nivel mundial, del cuerpo de Cristo. Dios ha permitido que se levante un remanente para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Pero abramos los ojos y no nos engañemos, que nosotros no estamos en avivamiento. Eso no es un avivamiento lo que estamos viviendo. Todo lo contrario. Y si usted mira el contexto bíblico en la palabra de Dios, usted va a encontrar que la Biblia dista mucho de lo que hoy le están diciendo a la gente. Usted ve cómo los mensajes a final de año y a comienzo de cada año son mensajes muy motivacionales. Y este año sí vamos a lograr. Y este es el año de la conquista. Y este es el año de la... Y le echan a la gente carreta y allá todo el mundo está amén, amén. Pero si es eso lo que dice la Biblia, eso lo está diciendo su pastor. Que muchos han convertido al pastor en un becerro de oro. Porque lo que dice el pastor está por encima de la palabra. A mí me parece increíble, a mí me parece vergonzoso, preocupante, como lo publicamos en nuestra página esta mañana. No preocupa tanto la herejía, preocupa mucho es que la gente la recibe y no hacen absolutamente nada. Están ahí cómodos, sentados, porque el evangelio que les están predicando es un evangelio que los lleva a estar cómodos dentro de su zona de confort, porque no les están estorbando el pecado. Lo correcto es predicar de tal manera que o la gente se arrepiente y se convierte, o la gente se siente incómoda y se va y no vuelve. ¿Ven? Es mejor, la predicación tiene que producir una de esas dos cosas. Si a usted le predican y usted sigue cómodo con su estilo de vida, usted sigue cómodo con su pecado, usted sigue cómodo con su desobediencia, a usted no le están predicando el evangelio, a usted no le están predicando la palabra, a usted le están echando carreta, le están metiendo conferencias. Es que hoy le decimos predicación a cualquier cosa que nos dicen. A cualquier charla que nos dan le dicen predicación. A cualquier conferencia barata, motivacional, positivista, ahora le dicen predicación. Simplemente porque cogen 1, 2, 3 versículos, barnizan toda la carreta que le echan a la gente y dicen, uy, qué predicación tan buena. No les están predicando la palabra. Y hoy la gente no quiere eso. Aquí en Embajadores somos conscientes que la predicación que Dios ha dado para este ministerio no es popular, no es popular. Pero le voy a decir algo, si sucediera el arrebatamiento hoy de la iglesia y a todos estos estafadores se les cayera todo su negocio y todo ese discurso grandilocuente que tiene de todo menos de Biblia, de ser doctrinal, les aseguro que predicaciones y enseñanzas como estas se dispararían a ser las más populares. Ahí sí la gente empezaría a buscar. Ahí sí la gente empezaría a buscar. ¿Ven? Entonces, retomando, los musulmanes están creciendo de una manera impresionante en el mundo entero. Están evangelizando Europa con sus doctrinas. Se calcula que de aquí a 10 años Europa va a ser completamente musulmana. Se están metiendo y extendiendo de una manera impresionante en el mundo hispanoparlante. Se están metiendo, aquí nomás en Colombia, aquí en Bogotá están creciendo. Yo he hablado con mucha gente que estuvo muchos años dentro del evangelio, dentro del cristianismo y ahora son musulmanes. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos que tener claras las doctrinas. Todo esto nos ayuda a entender que hay agresiones hacia la sana doctrina.
Y usted se encuentra con gente que viene un testigo de Jehová, viene un mormón, le venden la doctrina al cristiano y el cristiano termina yendo al salón del reino o allá con los mormones también. No tienen clara la doctrina, por eso estos temas son tan importantes. Vamos a una pausa, a una breve pausa y ya regresamos.